Hola chicos, lo que vamos a comenzar a ver es los conjuntos numéricos, de los cuales vamos a usar el conjunto de los números enteros en este primer trimestre. Así que el título de la clase de hoy es Conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos obviamente son los conjuntos que tienen números. Entonces, de estos conjuntos ustedes conocen el conjunto de los números naturales. Los números naturales que los habrán visto en la escuela primaria y seguramente los denominaron con la letra N. A decir verdad, los números, los conjuntos numéricos, siempre se los escribe con una letra que tiene doble rayita. Es decir, que para los números naturales vamos a utilizar una N, pero con doble rayita. De esa manera los vamos a escribir. ¿Y cuáles son los números naturales? Son los números que sirven para contar, es decir, los primeros que aprendemos. Ustedes habrán visto, si tienen hermanos chiquitos, o vecinos, o sobrinos, que cuando uno les dice contá, inmediatamente empiezan a contar desde el número 1. No hay fracciones, no hay números con comas. Son los números que naturalmente aprendemos primero. ¿Y hasta dónde llegan? Son infinitos, así que va a estar, por ejemplo, el 100 o el 2538 y todos los números que siendo positivos no tengan ni coma ni fracción, ¿sí? Ahora, si a todos los números naturales nosotros le sumamos el 0 y los naturales negativos, vamos a obtener otro conjunto de números que se llaman los números enteros. Los números enteros se simbolizan con la letra Z mayúscula y de la misma manera vamos a decir que es la letra Z mayúscula pero con doble rayita. Este va a ser entonces el símbolo de los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Y bueno, los números enteros están formados por todos los números naturales, es decir, los que sirven para contar, que recién vimos, el 1, el 2, el 3 y así hasta el infinito. A eso le sumamos el 0, que es el único número que no tiene signo, porque los anteriores, aunque no le escribamos el signo, no se lo escribimos porque es un signo más, pero el 0 no tiene signo. Y además le tenemos que también sumar los mismos números que vimos en los naturales, pero ahora negativos. Es decir, que van a estar los naturales que son positivos, el 0, y los naturales negativos, que ¿cuáles serían estos? Y sería, por ejemplo, el -1, -2, y así también hasta el menos infinito. Es decir, que va a estar, por ejemplo, el -100 o el -3815 y sigue indefinidamente. Acá también vamos a ponerle que sigue indefinidamente. No tiene fin. Estos entonces, con el conjunto de los números enteros, es con el conjunto que vamos a trabajar en esta primera etapa. Entonces, seguimos adelante. ¿Qué sabemos de los números enteros? Bueno, una cosa que tenemos que aprender de los números enteros es lo que se llama módulo o valor absoluto. Módulo o valor absoluto del número. Por ejemplo, si yo quiero el módulo del número -3, lo que tengo que pensar es que el módulo, que se encierra así, con estas barras, el módulo es la distancia del número que está encerrado entre las barras al 0. La distancia del número al 0. Entonces, por ejemplo, el módulo de -3, si yo me imagino que tengo una recta numérica y tengo, por supuesto, los numeritos en ella, por ejemplo, acá estaría el 0, acá estaría el 1, acá estaría el 2, el 3
Y del otro lado tenemos los negativos, -1, -2, -3, en ambos lados hasta el infinito. Si yo quiero saber el módulo de -3, es la distancia que hay desde el -3 al 0. Es decir, de 3 unidades. Módulo de -3 vale 3. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber el módulo de 0, entonces va a ser 0, por supuesto, porque la distancia del 0 al 0 es nada, es decir, 0. Si yo quiero saber el módulo de 1, va a ser 1, porque la distancia del 0 al 1 es solamente una unidad. Y si yo quisiera saber la distancia del número 3, es 3, o sea, igual que la distancia del -3. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque están a la misma distancia, aunque uno esté hacia la derecha y el otro esté hacia la izquierda, la distancia entre los números son exactamente iguales. Si quiero saber, por ejemplo, el módulo de -2, este va a ser 2. Es decir, la distancia del -2 al 0 es de 2 unidades. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros hallamos los módulos, los resultados de los módulos son siempre números positivos, bueno, excepto el 0 que no tiene signo, pero son siempre números positivos. No importa si el número que está encerrado entre las barras es positivo o no lo es, eso no. Lo que importa es que los resultados de los módulos resultan ser siempre números positivos, en todos los casos. Bueno, entonces esto, ¿para qué nos sirve? Esto nos sirve también, además de para conocer los módulos del número, nos sirve para representarlos en la recta numérica y saber el orden que tienen. Porque, por ejemplo, si yo hago una recta numérica y le pongo, por supuesto, los numeritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está el 0, y acá va a estar el 1, el 2, las unidades tienen que ser todas idénticas. Ustedes con una hoja cuadriculada lo van a hacer con más exactitud que yo, hoja cuadriculada y regla. Y para el otro lado vamos a tener los números negativos, todos exactamente a la misma distancia unos de otros. Entonces, nosotros lo que vemos es que en la recta numérica los números están siempre ordenados en forma creciente si los miro de izquierda a derecha. Siempre pasa eso. Entonces, yo puedo decir también, como una conclusión, que si esto sucede, significa que entre dos números siempre es mayor el que se encuentra a la derecha en la recta numérica, ¿sí? Esto siempre va a pasar. Siempre va a ser mayor el que se encuentra a la derecha en la recta numérica. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si nosotros queremos comparar, primero vamos a recordar algunas cosas que necesitamos. Por ejemplo, vamos a recordar que esto es el signo que se lee es menor que, y este es el símbolo es mayor que. Y con estos dos signos podemos comparar números. Por ejemplo, si yo tengo que comparar dos números positivos entre el 2 y el 5, como 2 está a la izquierda de 5, significa que 2 es menor que 5. Si quiero comparar, por ejemplo, el 0 con algún número positivo entre el 6 y el 0, como 6 está a la derecha de 0, 6 es mayor que 0. Y si lo quiero comparar con algún número negativo al 0, como el negativo está a la izquierda de 0, el negativo siempre va a ser menor. Y si quiero comparar un número positivo, por ejemplo, el 4, con un número negativo, por ejemplo, el -2, el 4 está a la derecha de -2, por lo tanto el 4 va a ser mayor. Y por último, si quiero comparar dos números negativos, por ejemplo, el -3
con el menos 1, el menos 3 está a la izquierda de menos 1, por lo tanto va a ser menor. Ahora fijémonos un poquito en esto que acabo de explicar y vemos que, por ejemplo, cuando yo estoy comparando dos números positivos, es mayor el que tiene mayor valor absoluto y es menor el que tiene menor valor absoluto. Cuando yo estoy comparando el 0, si lo comparo con un positivo, el 0 siempre va a ser más chico que cualquier positivo. O lo que es lo mismo, el positivo va a ser siempre más grande que el 0. Si yo comparo al 0, en cambio, con un número negativo, el 0 está a la derecha de todos los negativos, así que el 0 siempre tiene que ser más grande que cualquier número negativo. O lo que es lo mismo, el número negativo menor que el 0. Si yo comparo un número positivo con uno negativo, también es algo evidente. Los positivos están a la derecha, los negativos están a la izquierda, así que el positivo tiene que ser mayor que cualquier número negativo. Lo que nos cuesta a veces más ver es qué pasa cuando comparo dos números negativos. Porque al comparar dos números negativos, resulta mayor el que tiene menor valor absoluto. Ustedes fíjense que el valor absoluto del menos 1 es 1 y el valor absoluto de menos 3 es 3. Y si bien 3 es más grande que menos 1, el valor absoluto del primero es más grande que el valor absoluto del segundo, al ser negativos se cambia la relación de igualdad y queda que el menos 3 es menor que el menos 1. ¿Por qué? Porque está a la izquierda del menos 1. Bueno, otra cosita entonces que nos queda, nada más que decir qué son los números opuestos. Los números opuestos son aquellos números que tienen el mismo valor absoluto, pero distintos signos. Es decir, son dos números con igual valor absoluto, pero con distinto signo. Por ejemplo, ejemplos de números opuestos. Y pueden ser menos 5 y 5. Son dos números que tienen el mismo valor absoluto, pero distinto signo. 8 y menos 8, 15 y menos 15, o menos 218 y 218. Todos estos son números opuestos, así los llamamos. Bueno, hasta ahora entonces por hoy esto es suficiente y nos vemos en el próximo vídeo.